Mauricio Pozo. Sí, buenos días, un gusto nuevamente participar en su programa. Efectivamente se ha hecho una revisión del proyecto de ley. Es un proyecto de ley que lo que hace es continuar con más énfasis la línea seguida hasta el momento, es decir, una política de gasto desmedido, una política de endeudamiento sin importar las condiciones financieras de los nuevos préstamos, mayor poder para el gobierno en el uso de los recursos fiscales y la liquidez de la economía, mayor interferencia en actividades privadas, es decir, profundiza todos esos vicios, llamemos, que se han venido produciendo a lo largo de estos últimos 4 años. Y obviamente a mi criterio es un proyecto muy peligroso porque lo que hace es dejar la vía puesta para que el país entre en un proceso de endeudamiento agresivo, como de hecho ya inició, con el pretexto, que también se lo ha dicho varias veces, que como tiene una relación deuda-PIB baja, porque eso es verdad, del 20%, le dejan un espacio de crecimiento hasta un 50% del PIB, de la producción, que significaría, con un PIB de 54.000 millones, poder subir 17.000 millones más del endeudamiento público y en condiciones onerosas, lo cual, a mi criterio, es un atentado contra la estabilidad fiscal del país. Entonces, esto unido al tema del aumento del gasto por encima de lo que apruebe la Asamblea en un 15%, que en una cifra de 20.000 millones de presupuesto del gobierno central, estamos hablando de 3.000 millones adicionales, y además de eso, no considerar el endeudamiento de corto plazo como deuda pública, lo que hace es simplemente confirmar lo que le digo, la liquidez acumulada en el Banco Central de los depositantes. También hay un artículo que habla de poder concentrar esos recursos de la mejor forma, acorde al plan de desarrollo, más palabras menos, que significa utilizar la liquidez, que por cierto ya han venido utilizando. Y el otro elemento que vale la pena mencionar es transformar hasta el 75% del encaje bancario, que es plata de la gente que los bancos depositan en el Banco Central, en bonos de Estado. La gente, es como que usted le entrega plata a un banco y después el banco, en vez de darle la plata que usted depositó, le entrega papeles, lo cual no tiene sino un sentido de alguna manera afectar la propia liquidez del sistema financiero. Entonces en ese sentido, ese proyecto de ley creo que es contraproducente, es peligroso, no va en la línea correcta, es concentrador, además no creo que sea conveniente para la economía del país. Economista Mauricio Pozo, el año anterior conversábamos precisamente sobre el déficit del actual presupuesto del año 2010 y más o menos hacíamos una estimación que podría el país tener inconvenientes cuando el gobierno se quede sin financiamiento por esta fecha, es decir, agosto, septiembre, octubre. El presidente de la República, y acabamos de escucharle hoy día martes una cadena radial, en donde él dice que este gobierno se ha preocupado de los pobres y que las personas ecuatorianas que nunca fueron atendidos. Sin embargo, ¿cómo ha hecho el gobierno para financiar el gasto público a través de deuda con China, con el IES, la Reserva Monetaria inclusive, y ahora con lo que podría pasar este nuevo Código de Planificación y Finanzas? ¿Cuáles serían las consecuencias, economista Mauricio Pozo, de este endeudamiento desde el punto de vista económico y en qué afectaría a la población, a la ciudadanía en general? Bueno, aquí la política que se ha seguido es una política de redistribución de pobreza. Aquí no se habla de una redistribución de riqueza, sino de pobreza, en el sentido de expandir el gasto público vía subsidios, por ejemplo, a una gran masa poblacional, cuando la gente, en lugar de que le regalen la plata, lo que necesita es trabajo. El trabajo dignifica, el trabajo activa la actividad económica, los bonos o la plata regalada lo que hace es simplemente agrandar el número de gente que depende del Estado para poder seguir subsistiendo, lo cual no es lo correcto. En segundo lugar, el que la economía sea buscada, ser movida por el gasto público, es un concepto absolutamente caduco. Esto ya se probó hace 4 décadas y aquí siguen en la misma línea. Si no hay una participación del sector privado que lo haría con señales claras, con confianza, gaste lo que gaste el gobierno, no va a haber recuperación económica porque no va a haber inversión privada y el empleo no se va a recuperar. Entonces, cuando usted me pregunta cómo le afecta a la gente esta situación, le afecta en que la gente no consigue trabajo, sigue dependiendo del Estado vía los bonos, lo cual me parece un desastre.
no hay incremento de bienestar, la posibilidad de acceder a cierto tipo de financiamiento también se cierra porque el país ha cerrado puertas al exterior, y esto en términos prácticos lo que hace es rezagarle al país frente a países vecinos. Los servicios públicos no han mejorado, han gastado mucho en ciertos sectores, sí, pero aquí nuevamente es el problema de que pensar solo en la parte cuantitativa y no en la parte cualitativa es un problema. Usted le puede echar la plata que sea a cierto tipo de sectores, si no mejora la gestión, usted no logra los resultados. La gente pobre cuando va a un hospital lo que necesita es que le traten y le den un buen servicio. Pero si no hay una reforma en la gestión, la administración, por ejemplo, del sector salud, esa gente no se va a ver beneficiada, por más plata que haya. Entonces esto es lo perverso de la situación, de que obviamente hay mercados que quieren entrar en América Latina, el caso de los chinos con todo su derecho pueden entrar, pero como sabemos son condiciones mucho más caras, mucho más onerosas, y eso no arregla el problema de fondo que estamos viviendo, que es un problema de crecimiento, es un problema de empleo, es un problema de seguridad. Bien, ahora hay el tema del encaje bancario, la reserva que los bancos deben guardar en el Banco Central, que